buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña el ingeniero Bernardo Laris. Bernardo, buenos días. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el licenciado Gabriel Centeno Canto. Muy buenos días. Servidor y amigo, a la orden. Oye, te invitamos porque teníamos una discusión la semana pasada acerca de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Baja California y que puede suceder en otros estados, ¿no? Y es precisamente lo hoy llamado Ley Bonilla. Que de alguna manera ya habías comentado, ¿no? Lo comentamos en agosto. Sí, en agosto de este año. Sí, efectivamente. Pues antes que nada, muy buenos días a ustedes, a nuestros radioescuchas. Efectivamente, en agosto sacamos la bola de cristal. Se advertía esta circunstancia jurídica. Ya se interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos políticos nacionales. En aquella ocasión, cuando platicamos, dijiste, todavía no se podía hacer nada porque no se había publicado, ¿te acuerdas? Es correcto, situación que ya ocurrió el pasado miércoles 17 de octubre, sí, entrando en vigor el próximo 19. Es decir, estamos en el periodo de todavía se pueden interponer más acciones de inconstitucionalidad por parte del resto de los partidos. ¿Ubicas quiénes? Sí, el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. O sea, a través de sus dirigencias nacionales. Ok, no de los estatales. No de los estatales, exactamente. Sí, porque además el Congreso votó a favor. Es ¿no? correcto. Y el Congreso era de oposición, panistas y priistas. Sí, efectivamente. El Congreso estatal en este caso es la autoridad responsable. Efectivamente, un porcentaje pudiera controvertirlo, pero de hecho no se advierte que esta circunstancia pudiera ocurrir. Ahora, lo que sí pudiera ocurrir es que el gobierno federal interpusiera respectivamente su acción de inconstitucionalidad. Que eso no lo veo. No se ve en el panorama. Sería ha manifestado el presidente que en el caso de Baja California va a respetar. Vamos a ver si esto también va a ocurrir en otras entidades federativas respecto de otros temas. Oye, estamos platicando, la Ley Bonilla es de un gobernador que gana la elección por 3 años. 2 años. Por 2 años, perdón, y quiere ampliarlo a 5. Sí, esta circunstancia tenemos que retroceder un poquito antes de los hechos acontecidos en 2019. La razón de haberse hecho el ajuste de los años tiene que ver con un tema netamente electoral. Recordemos que desde hace algunas décadas, tanto partidos políticos como sociedad, como el gobierno en turno, han señalado que las elecciones en México son muy caras, son de las más caras del mundo. Para esto, economía. Exactamente, se propuso un ajuste entre elecciones locales y federales para no estar teniendo elecciones todos los años. Y sobre todo el día de hoy que tenemos un sistema electoral nacional concurrente, aprovechar los recursos del INE con los de los OBLES, es decir, los órganos estados locales. Esa fue la razón, ese es el motivo histórico por el cual este mini periodo se estableció en Baja California, como también en Yucatán en su momento hubo un periodo. Sí, que encabezó Federico Granja Ricalde. Fue de 1 año 8 meses. Es correcto. Y luego Ivonne Ortega. Y ya, exactamente, un periodo menor del sexenio. Esa fue la razón de establecerse a través de una reforma constitucional. En este caso, una reforma de un Congreso estatal pretende ampliar el periodo a 5 años, lo cual a todas luces es inconstitucional. Sí, porque lo que no sé es qué es lo que aduce, porque cuando sale una convocatoria, ahí dice que es por tantos clara años. Y expresamente. Dice, es por 2 años o es por 6 años o por tanto el periodo. Esa es la que votan los diputados para que se publique y entonces se convoque elecciones y tal. Es correcto. ¿En qué momento el otro dijo que no, que es por 5? Pues a mí solo se me puede antojar que fue una ocurrencia. Obviamente tiene que haber un sustento, no jurídica. No, olvídate la política. Jurídica tiene que haber alguna. Evidentemente no la tiene. Y tan no la tiene que se advierte una revocación por parte de la Suprema Corte. Lo que pasa es que se habla, eso es lo que no tengo claro. Se habla que había otra convocatoria, que es la que no votan los diputados, la que votan es la de los 2 años, pero ya había salido la otra convocatoria. Es una situación que ha sido descartada por el presidente del Instituto Nacional Electoral. Esto es una mentira. Inclusive había una batalla en los medios planteando situaciones que son totalmente falsas. ¿Y en qué momento o sea, cómo
los diputados, es lo que no puedo entender, con qué sustento jurídico pueden ampliarlo? Por los que lo amplían son los diputados, no es el gobernador ni es el... Hay que recordar que en los temas de derecho hay dos conceptos principales: legalidad y constitucionalidad. ¿A qué vamos con esto? También entre abogados en la jerga hay una frase que dice que el papel aguanta todo. Es decir, el Congreso baja californiano hizo uso de su libertad de autoconfiguración legislativa y modificó el artículo 8 del decreto para ampliar de 2 a 5. Claro que esta situación, a través del control de constitucionalidad, puede ser revocado. Es decir, un acto emitido por una autoridad puede ser ilegal. Ya me acabas de dar el dato de la razón jurídica, el sustento jurídico. Ellos cambian un artículo, pero de la convocatoria. No, del Congreso. Del Congreso. Del decreto emitido por el Congreso. La convocatoria emitida en su momento decía claramente 2 años. la fecha. Exactamente. O sea, el acto reclamado. O sea, la convocatoria, para entender, fue emitida por el Congreso y publicada, su origen, exactamente. y publicada. Y luego ellos lo que dicen es, nosotros sacamos aquel decreto, ahora lo vamos a modificar, no nos gusta ahora 2, ahora lo queremos por 5. Nosotros hicimos, realizamos ese decreto. Se puede que ya lo hicieron. No se debe. Y esa es la situación que la Suprema Corte debe de revocar. Justamente ahorita se va a la Suprema Corte y la Suprema Corte analizará si lo que hicieron estos señoras diputados, si fue constitucional o no fue constitucional. Exactamente. Si eso no es constitucional. Oye, perdón. Sin embargo, por ahí leí que justamente se habían aguantado publicar este decreto para acortar los tiempos y que pasara una fecha límite en la que, en caso de que el Poder Judicial emitiera que es inconstitucional, o es mejor dicho, ya no podría emitir que es inconstitucional porque ya es un hecho... Pues ya tomó posición, hecho consumado. Ahí va a venir la segunda parte, porque es lo que dijo, de hecho, fuera de los micrófonos, está diciendo Gabriel, que precisamente el hecho consumado sería a los 2 años, no a la toma de posesión. Es decir, la Suprema Corte va a resolver esta circunstancia dentro del periodo de mandato de Jaime Bonilla. Justamente dentro de las acciones de inconstitucionalidad se interpuso un incidente de suspensión, situación a la que no accede la Corte precisamente porque los efectos dañinos en su caso no han causado, que eso sería después de los 2 años. O sea, no es cuando tome posesión. Exactamente. Hoy sí que vamos a sacar la bola otra vez. Ok. Sí. Le dice la Suprema Corte, no, fíjate que se revoca y son 2 años, ajustate. Y en 2 años el Congreso del Estado no convoca elecciones. Bueno, de hecho, te comentaba fuera de los micrófonos, hay que tomar en cuenta un elemento muy importante. Baja California y la sociedad baja californiana es un hecho público notorio que tiene un fuerte sentimiento separatista en general, no estoy hablando de situaciones particulares. Desde mi perspectiva, yo sí advierto un problema en la ejecución de la sentencia. Es decir, seguramente aquellos que defienden la postura de que deben de ser 5 años, pues van a tratar de impedir la ejecución de esta sentencia, aduciendo situaciones que ya hemos visto inclusive aquí en Yucatán, ¿no? Sí, claro. Han habido algunos desacatos. Digo, son circunstancias que la historia nos enseña. Sí, pero cuando hubo el desacato en Yucatán, particularmente fue cuando fue gobernador Víctor Silva Pacheco, y fue una ley precisamente igual federal, electoral, pero era electoral. Hay un desacato, la ley, o sea, la federación dice va de tal forma y se acata. Finalmente se acata. Exactamente. Entonces no llegó la sangre al río. Acá yo estoy viendo que, hombre, es muy probable. La sangre puede llegar al río, pero bravo. Exactamente, es correcto. Sí, definitivamente, pues inclusive tomando como referencia los hechos que ya acontecieron, es decir, que Morena, PAN y el PRI apoyaron esta circunstancia en Baja California, estamos hablando de fuerzas políticas locales. Yo quiero ver qué va a ocurrir entre la decisión de la Suprema Corte
y el Congreso del Estado Baja Californiano, tomando en cuenta que en aquel momento en el que se dicte la sentencia, Jaime Bonilla ya será gobernador. En este momento es Kiko de la Vega. Ok. Kiko de la Vega, que está en contra de Jaime Bonilla. Exactamente. O sea, está en contra de estos, de que se amplíe el periodo. Y además su popularidad está por los suelos en Baja California. El de Kiko Bonilla. Sí. No, el de Vega. Kiko Vega. Sí, el de Kiko Vega. Del gobernador actual. Sí. O sea, está dentro de los 3 peor evaluados de toda la República. Pero acá viene el problema precisamente cuando el Congreso tiene que convocar a nuevas elecciones. No, olvídate en 2 años, en 3 tendría que... No, tendría que ser dentro del periodo, sí. O sea, en 2 o 3 años tendría que... En los 2 años, exactamente. Porque ellos terminan... O sea, esta elección no solamente es de gobernador, también es del Congreso. Exactamente. Entonces, esa es ahí converge un tema electoral y una amalgama. Exactamente. Claro. Una problemática muy compleja. Porque va no solamente lo del gobernador, se va lo del gobernador. Y ni modo que los diputados se queden 5 años. Eso no, o sea, eso sí no existe. Exactamente. Entonces... Desde ahorita podemos advertir que la ejecución, claro, no ha existido, la ejecución de la sentencia se advierte va a ser una problemática. Sí, porque la única manera de poder presionar es que la federación presionara o desapareciera los poderes en Baja California. Ese pudiera ser una... Y entonces sí la sangre llegaría hasta el Río Bravo, como bien lo dijiste. Pero si el presidente ya dijo que no se va a meter, lo puede dejar pasar de largo, o sea, le sigues mandando el dinero y todo, te haces de la vista gorda, pero el antecedente es gravísimo. No, pero no solamente eso, a ver, el presidente no puede mandar, la federación no puede mandar entonces dinero hacia allá porque es un gobierno espurio, digamos. Sí, no debería mandar. Claro, porque entonces sigue mandando. Pues nada. Eso es gravísimo, porque entonces ya cualquiera podría modificar la ley estando en el poder para quedarse para siempre. Me estás echando un ojo por alguien. Oye, porque allá tendrías que tener el aval definitivamente y determinante del gobierno federal, ¿no? Bueno, de hecho, hasta antes del 18 de noviembre, que es el periodo en el cual se pueden interponer las acciones de inconstitucionalidad, habría que ver si la Consejería Jurídica del Gobierno Federal haría lo propio. Pero como dijo aquí el ingeniero Laris, si ya dijo la Federación que no se va a meter, pues no veo que se vaya a meter. Exactamente. Habría que ver quiénes son los actores que realmente van a participar. De entrada ya sabemos que el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. ¿Y no hay alguna salida jurídica, una revolcada que le den por ahí? El papel aguanta todo, sí. Que aguante no debería ser una así, sentencia, pero de manera coloquial, sí, en la que el Poder Judicial no salga raspado, porque el problema es que si el Poder Judicial dice que es anticonstitucional y dicta, es que lo tiene que decir, y no le hacen caso. Claro. Es que el parámetro constitucional desapareciste un poder fue fijado por el constituyente, sí, y eso es muy grave. O sea, pero no ¿qué hay pasa de dónde? ¿Qué pasa si ellos le dan la vuelta por algún lado? Entonces, y dicen, ok, se permite. Sí pudiera acontecer, no debería, en base a lo que ya se estableció. Lo que está diciendo Gabriel ahorita, y la verdad es que me viene a la mente directamente, un caso en Yucatán. En Yucatán ya pasó esto. No que se quiera ampliar el periodo, sino que no sé si recuerdan cuando la elección de Orlando Paredes Lara con Luis Correa Mena, en el mini periodo, de Federico Granja, fue precisamente Federico Granja, de Luis Correa, gana en papel el PRI. Los resultados electorales. El resultado electoral dice el alcalde de Mérida es Orlando Paredes Lara. Bueno, y cuando se agarran a bofetadas en México, el PRI y el PAN y la presidencia y todo, dicen, bueno, ok, que ya no sea el PRI, va a renunciar Paredes Lara a la alcaldía y vamos a poner pues a quien decide el cabildo. No, dice el PAN, no a quien decide el cabildo, a quien ganó legítimamente, que es el PAN, que es Luis Correa. Cuando se instauró a la esquina de la democracia. Y entonces efectivamente nombran a Luis Correa, pero ¿con qué argumentos? Se renuncia el supuesto primer lugar y entra el segundo lugar, y eso no existe. O sea, jurídicamente eso no existe. Debieron de haber, en estricto sentido de derecho, debieron de haber
renunciar Paredes y uno del Cabildo debió de haber sido nombrado de alcalde. De facto. Y no sucedió. Bueno, y Correa fue alcalde. Ilegalmente. Es correcto. Aunque tenía el soporte moral inconstitucionalmente. Yo no sé, creo que habrá cosas que habrá firmado el entonces alcalde que a lo mejor ni validez tenían, ¿no? Ahora, gran parte de la opinión pública creía que Luis Correa había ganado. No, yo creo que todo el mundo sabía que, no creía, sabía que Luis Correa había ganado y que le bailaron la elección. Entonces, por eso yo me imagino que el gobierno federal decide decir, sí, está bien, vamos a dársela. Dice, me cachaste, ya está, ahí nos vemos. O sea, yo creo que ahí fue, y creo que hicieron bien. Nada más lo que no encaja es la forma de... Por el papelito no había manera. Se cumplieron las formas legales. Exactamente. Eso es lo que están diciendo. No se siguieron los mecanismos constitucionales. Oye, se debió haber cancelado la elección, porque si dijeron sí hubo ratería o lo que sea, se debió haber cancelado la elección, convocar a nuevas elecciones, etcétera. O, pues si ya renunció el que ganó, digamos, debieron de haber nombrado a uno del Cabildo. Controvertirlo ante los tribunales electorales. O sea, si se tenían las probanzas, se debieron haber puesto en el radar de los Pues yo tribunales. creo que se tenían las probanzas y el gobierno federal no quería que las prueben. Dijeron, ¿sabes qué? Ahí muere. O sea, ya está, me doy por muerto. Como aquel famoso tabasqueño. Claro, en una época de presidente estaba Carlos Salinas de Gortari. Sí, y hay que recordar la manera en que él llegó al poder con la famosa caída del sistema, y después se quemó el Congreso justamente en la zona donde estaban los votos resguardados. No se quemó. El PRI con aval del PAN, entonces era coordinador de los panistas, si mal no recuerdo, Diego Fernández de Ceballos, autorizan la destrucción del material electoral. Esas boletas que nada dicen. Así es. Dijo. Entonces no hubo un incendio por ahí. Pues nada más en el alma, yo creo, porque no, ni un incendio. Traigo eso en mente, ok. Porque tu panismo te hace, no, tu dieguismo te hace, pero no, realmente están conceptos sesionados, digamos. Pero bueno, la historia se repite y probablemente en Baja California estaremos viendo en esta recta final del año una circunstancia. Oye, pero estamos hablando del 94, lo que estoy contando de Paredes y Correa y todo, pero en el 2019 que hay una controversia de este tipo y que jurídica, o sea, ahorita el ingeniero Laris dijo Bernardo, ¿qué tal si no aceptan? Y no, es que eso no debe ser si no aceptan o si no se puede. No debería ser. ¿De 2019 sigue 2020 o sigue 1971? Porque aquí hay como un túnel cuántico. No, pues es que estamos viendo que, y lo vamos a tocar en el segundo bloque, estamos en una absoluta anomia, es decir, no hay respeto al parámetro de legalidad, no hay respeto al parámetro de constitucionalidad. Pueden haber opiniones diversas, pueden haber posturas políticas, pero el parámetro que nos hemos dado los mexicanos es uno, y es la Carta Magna. Y en este caso, nuestra última frontera se encuentra en la Suprema Corte. Es el órgano de control constitucional máximo y debe hacer respetar. Sí, pero quien ejecuta la sentencia no es el Poder Judicial. No, la ejecución de la sentencia corre por cuenta de las autoridades responsables. Que es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo de Baja California. En su caso. Sí, pero en caso que no quieran, el Ejecutivo tiene que hacer valer. Y yo quiero... Exactamente, es una autoridad vinculada al cumplimiento. Claro. Pero en este caso el acto reclamado es el decreto. Claro, es directamente al Congreso, contra el Congreso. Aquí el Bonilla no tiene nada que ver, ni Kiko de la Vega, ni el gobernador. A menos que no se quiera ir del palacio, en su caso, en el momento en el que llegue. ¿Sí? Porque si viene una revocación... Llega, cumple sus 2 años, ¿sí? Llega la revocación al Congreso y el Congreso... ¿No emite la convocatoria? No, es que lo que dije al principio, que no emite la convocatoria. Eso sería, si el Congreso quiere que se quede Bonilla, es no emitir la convocatoria. Pero no emitiría la convocatoria tampoco de los diputados y de los alcaldes.
en una artera violación al pacto federal, imaginémonos. ¿Y que se quedan los diputados y los alcaldes durante 5 años también? Esas son las problemáticas que se advierten, ¿no? Sí, yo creo que está mucho más complicado que solo una gubernatura. O sea, es más, no solamente más complicado que una gubernatura, lo más complicado es el Congreso. Porque entonces ese Congreso, cuando llame elecciones, cuando convoque a nuevas elecciones, va a ser un Congreso que no tiene validez. Entonces la elección no va a tener validez y entonces no va a tener validez el alcalde o el gobernador. Y todos los actos. Y todos los actos de... Claro. Oye, si te amparas en cualquier cosa, vas a ganar. ¿Qué pasa si la federación dicta desaparición de poderes en el estado de Baja California? Entonces ya no... De los poderes constituidos, pero tienen que haber algunos poderes que se queden encargados, claro. Exactamente. Tiene que o sea, la función pública tiene que seguir. Sí, y le encargas el despacho a Bonilla. Exactamente. Entonces ya fue la federación la que... Claro. Así que ahí, como lo estás diciendo, pues... No, pero imagínate. Pues sí, se llama tole con el dedo. Exactamente. Sí, no, hombre. Se me hace... Sí, así como lo estás planteando, pudiera ser, sí. Pudiera ser Bonilla, no lo sé. No sé si pudiera ser nombrado él mismo. No. Tendría que en el momento. Habría que ver los alcances de la sentencia. Sí. Habría que ver los alcances de la sentencia, pero a priori se advierte que no podría. ¿Cuánto tiempo calculas que pasará para que se dicte la sentencia? Desde mi particular punto de vista, yo creo que estaríamos hablando estamos en octubre, el primer trimestre de 2020. Estamos hablando de la resolución de la acción, Corte. Exactamente, de la Suprema Corte. Yo creo que esta problemática ¿Él va a ser toma de posesión? mitad de año él rinde protesta el 1 de noviembre de este año. De ahí se va a agarrar. Oye, puedo jurártelo que de ahí se va a agarrar. Va a invocar Va a invocar, va a decir que ya no tiene efectos y... Sí, va a arengar. O sea, Sí, su popularidad es normal, es un gobernante entrando, tiene un bono de prestigio, aunado a un fuerte sentimiento separatista de la capital. Claro. Digo que son circunstancias sociopolíticas, ¿no? Digo, no es por otra cosa. Oye, ¿y qué posibilidades tiene un gobernador de romper el pacto federal? Pues de facto todas, tiene todo el presupuesto, toda la popularidad, Sí. Pero no estaríamos hablando de un Estado de Derecho. Claro que allá cierra la llave el gobierno federal y ya está, que haga lo que pueda y no creo que pueda hacer mucho. O se le abre el doble, o le abre dos mangueras, puede Pues ser sí. también. También. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida. Ya estamos de regreso desde Mérida y bueno, estamos platicando con el abogado Gabriel Centeno Canto. Oye, Gabriel, y hablando de este tema jurídico, de Baja California me voy a Culiacán. Lo que sucedió también en Culiacán esta semana, en estas últimas semanas, que creo que fue desastroso jurídicamente, cuando menos. Jurídica, política, histórica, desde cualquier enfoque que se quiera ver. ¿Con cuál empezamos? A ver, primero con la narración de qué fue lo que sucedió, para el que no lo sepa. Pues mira, para situarnos en los hechos,
se emitió una orden de aprehensión en contra de un conocido miembro del crimen organizado. De un presunto. No me lo estés acá. De un presunto miembro del crimen organizado, es correcto. Pasa que cuando se emite la orden de aprehensión ya estamos un paso arriba de la presunción. La Constitución claro. dice inculpado. Okay. Entonces jurídicamente ya hay una fuerte presunción de culpabilidad. Bueno, tal vez así que hubo un despliegue incorrecto, pero bueno, a final de cuentas las fuerzas federales, porque hay que recordar y nos tiene que quedar muy en claro algo, es materia federal. Es un tema en el que la federación tenía que atender por ser... Iban a detener al hijo del Chapo Guzmán. Es correcto. A Sinaloa, o sea, a su casa. Y llevaron 30 elementos. Exactamente. Y esa es la foto que el día de hoy se presenta como un absurdo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estar en la unidad mixta de atención a narcomenudeo en PGR, en la extinta PGR. Cuando tienes facha, tienes facha. Exactamente. Sí. Exactamente. De vez en cuando nos disfrazamos. Para solicitar una orden de cateo, o sea, es decir, una vez que llega la orden de cateo, el juez de distrito te lo otorga. Tú tienes 24 horas para solicitar el apoyo de las fuerzas estatales, de las fuerzas federales, es decir, el Ministerio Público Federal diseña una estrategia. Y estamos hablando de un cateo simple de una casa en el poniente de la ciudad de Mérida. En este caso estamos hablando de el hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, respecto del cual el país más poderoso del mundo, uno de los países más poderosos del mundo, había emitido una solicitud de extradición, y nos quieren venir a contar a todo el mundo que mandaron una cantidad menor de efectivos castrenses, cuando hemos visto que en sexenios pasados, ejemplo con Calderón, cuando se capturó al Barbas, pusieron un portaaviones en la costa, 400 marinos entraron a un edificio en el pasado sexenio, en Nayarit, desplegaron un helicóptero con alto calibre, y el día de hoy dicen, estamos en Santa Paz, mejor ahí muere, queremos proteger a la población. Bueno, pues en todo caso no hubieras hecho el despliegue. Porque en este caso... Lo primero es, y creo que tenemos elementos todos para poder decir cuál es la verdad de todo esto. O sea, y digo cuál es la verdad, cuál de las versiones que han salido, porque yo no entiendo qué versión ha sustentado ni siquiera el gobierno federal. Me está recordando como a las épocas de los 80s, cuando para saber qué ocurría en México, tenías que leer, no sé, particularmente lo que pasó ahorita con el New York Times, donde salió el New York Times diciendo que no solamente detuvieron a ¿cómo se llama? A Ovidio Guzmán, sino que también a Iván Archibaldo Guzmán, hermano de Ovidio. Pero eso en México no salió. Yo esto lo leí a través de un informe de la DEA. De un periódico norteamericano que salió en México por medio de un funcionario de la DEA. Sí, a propósito de un funcionario de la DEA. Salió en México con el Heraldo de México, me parece. Ahí leí esto y se me hizo impresionante porque me remonté a esas épocas donde para tener información pues tenías que verlo fuera de México, ¿no? Esto se me hace que todavía no tenemos realmente pues, la versión final, o cuando menos la que nos quieran dar, pero la final para ver qué fue lo que pasó. Y es que mira, más allá de las opiniones, hay hechos públicos y notorios y manifestaciones de funcionarios públicos hechas ante todos. Es decir, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México reconoció en una rueda de prensa oficial que la orden se dio de liberarlo. Sí, pero ya salió, me parece que Gertz Manero a decir que no, que el presidente no estaba enterado de nada. Bueno, pues será su opinión, pero el mismo presidente de la República al día siguiente reconoció que en aras de preservar vidas,
se dio la instrucción. Tú eres abogado. ¿Es correcto? ¿El presidente tiene las facultades para soltar a un detenido? No tiene las facultades para soltarlo como tal, pero el operativo se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa, y él es el mando superior, de acuerdo a nuestra Constitución. Por eso, pero una vez que está detenido, no tiene facultades para soltarlo. Ningún funcionario público, empezando por el presidente. Claro, ahí vendría el primer problema jurídico hablando. Exacto, y es ahí donde entramos al terreno de los delitos. Pero el presidente y los gobernadores pueden decretar la liberación de alguien que está... De un procesado. Una persona distinto es que lo hubieran procesado, claro, puesto a disposición de un juez. Si estás procesado, te pueden liberar. Sí, en su caso, bajo ciertas circunstancias. Pero en un operativo, el artículo 16 es muy claro. Toda persona prendida debe ser puesta a disposición del ministerio. Cuestión que se contravino. En principio hablamos de la Constitución, pero si nos vamos al catálogo de los delitos, tenemos delitos contra la administración de justicia, establecido en el Código Penal Federal, evasión de presos, y tenemos tipos penales del orden militar, que inclusive hablan de traición a la patria. Eso es una situación muy delicada. O sea, claro, los que detienen a este joven no son elementos de la Guardia Nacional nada más, también son del Ejército. Secretaría de la Defensa Nacional también. Y llama la atención que el propio secretario de la Defensa manifestó al día siguiente en una rueda de prensa que el operativo fue precipitado y que la Secretaría de la Defensa Nacional no tenía información de todo. Y eso es inconcebible, es increíble. Tan es así que recientemente el presidente de la República sacó un spot a propósito de su informe, en donde él manifiestamente señala que todos los días a las 6 de la mañana se reúne con el gabinete de seguridad. ¿Y qué pasó con esa reunión ese día? No, es que él no estaba en México. ¿De verdad? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, estaba, me parece que en Oaxaca, ¿no? Sí, bueno, pero en todo caso el gabinete se va a donde va el presidente, en su caso. Pues que no habían lugares en el avión. Ah, ok. Es que no viajó en Volaris, ¿no? Sin embargo, nos vamos a salir del aspecto jurídico. Ok. ¿No? Entremos a terrenos pantanosos. No. Las encuestas que han estado haciendo algunas casas, entre ellas Mitofsky, ¿no? Con Campos, sí, han comentado que en el caso de Culiacán, la mayoría de la población está de acuerdo con la decisión del presidente de haber soltado a Ovidio. Sí, y creo que tiene también cierta lógica. Si tú inicias mal este operativo y se te sale de control, sí, y para llevarlo al final o hasta sus últimas consecuencias, vas a tener que sacrificar a familias, ¿sí?, sonorenses, a familias de los militares, porque tengo entendido que ya los tenían rodeados, ¿no? Ahí lo que viene siendo en las viviendas de los soldados, de los militares, tenían rodeadas a las familias, mujeres e hijos, con camiones de gasolina, y habían amenazado en quemar a todos. Eso sí está muy fuerte, o sea, porque más allá de la ley está el sentir humano. Bueno, pero es que ese es el tema en cuestión. Y que eso es lo que dice Andrés Manuel. Había que tener un poquito de sensibilidad. Sensibilidad humanitaria y decir, a ver, ya esto no salió mal. ¿Sí? O sea, no se hicieron las cosas de manera adecuada para haber sacado al detenido de la manera más rápida posible. ¿Sí? Ya se movilizaron, se convirtió esto en una especie de guerra, ¿sí? Era una batalla campal en la que la traemos perdida. ¿Sí? Es una manera como de me rindo, ¿no? Bueno, de hecho, lo que estás diciendo es correcto, porque pues el costo, todos los costos de este fracaso como operativo los asumió él. No se los mandó a nadie. Eso los asumió el presidente. O sea,
No ¿Sí? se le puede cargar, sí, no se le puede cargar a nadie. Tan es eso que todos te dicen, Pero su popularidad no eso, cayó. eso es lo impresionante. O sea, en estas mismas encuestas su popularidad quizá O sea, pierde medio punto. Pero un decían punto. en las encuestas, en la de gabinete que decían, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo a lo que hizo? En desacuerdo el 80%, estuvo bien o estuvo mal el, no sé, 60%, y todo en contra. Y dice, ¿apoyas al presidente López Obrador, sí o no? A favor, 70 y pico. O sea, Sí, Sí, no. la gente se equivocó mi presidente, pero estoy con él. sí, así es Eso lo correcto. que comenta la mayoría de los Ese sería mexicanos. el resumen político de lo sucedido. Que hay un grupo de mexicanos que está completamente, que no puede entender que las encuestas den que la mayoría de los mexicanos están con Apoyando a el su presidente. Pero yo lo que comento es, porque muchas veces, ya sabes, nos juntamos en grupitos y luego a través de nuestras redes, pues las redes están generalmente los que piensan como yo, y vas haciendo un mundo en el que crees que todo el mundo piensa como tú. Cuando tú ya lees las estadísticas es cuando te das cuenta de lo que realmente están pensando 120 millones de personas, ¿sí? Porque tu mundo, por amplio que sea, llegará que a 5,000 personas, siendo muy, muy amplio, ¿no? Así con los amigos de los amigos. Te sorprenderías. ¿Mande? Y en ocasiones creemos, si de esas 5,000 personas más o menos piensan como pienso yo, pues creo que todo México piensa como pienso Y no yo. es correcto. Y no es cierto. Entonces, en ese sentido, creo que es importante revisar encuestas. Y no ha salido nada más la de Mitofsky. Salió la de Gabinete, salió el Financiero, creo que también. Sí, son hizo varias y una. todas dan el resultado similar a lo que estás diciendo. La gente está molesta con la seguridad, está preocupada, consideran que se hicieron mal las cosas en Sinaloa, sin embargo apoyan al presidente como presidente de los mexicanos. Oye, por Y- cierto, hay y que hablar, le dan, hay que hablar mal de la y- seguridad en Yucatán también, porque si no, hay dos cosas. Todos los de Sinaloa se van a venir a vivir a Mérida Exactamente. y dos se van a querer llevar a Saiden a trabajar allá a México y no tampoco lo queremos dejar, así que... No, pero mira, hay que recordar un tema, ¿no? A los gobernantes les está exigido actuar en base al imperio de la ley. Y entonces lo que estamos viendo el día de hoy, en todo caso, estamos actuando en base a índices de popularidad. O sea, por supuesto que si la fotografía No, que no, se yo presenta, no creo que haya sido eso. Yo me voy más un poco a lo que dijo Bernardo. Esto que dices que con base en encuestas, no creo que estén gobernando así. A lo mejor con base en ocurrencias, pero no en encuestas. ok. Las Pero son acciones. ocurrencias No, que están siendo populares, oye, las ¿no? acciones le han dado popularidad, todas las acciones que ha tenido, hasta las que han sido negativas, las que ha tenido Ahora, es una popularidad que se construyó. en base 18 años. Exacto, o sea, no Pero- fue del último momento. Pero a lo que voy, yo no creo que diga, oye, vamos a agarrar al Chapo, sí o no, ¿qué dicen las encuestas? Sí, vamos a agarrarlo, vamos, fracasamos. No creo, ¿no? Ya Yo creo que más MBS comete el error o el acierto y pues, ¿cómo vamos? MBS Así. sacó un reportaje de que hace un par de meses, sí, me parece, vino una comitiva de la DEA, ¿sí? Y estuvieron en Sinaloa. En Sinaloa. ¿Sí? Fueron en concreto a un punto en la sierra, ¿sí? Donde les mostraron un laboratorio de Metanfetaminas. una de ¿no? esas, sí. Que producía una cantidad, ¿sí? De droga que todos los que vinieron estaban sorprendidos, ¿no? Ujú. Creo que vinieron 2 fiscales. Se llevaron muestra. Y lo primero que les impresionó es todos los elementos de seguridad que tomó el gobierno federal para movilizarlos, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta de la fuerza que tenía todavía El cartel. sí, como que pareciera ser que en Estados Unidos pensaron Ya que tenemos al al- detener al Chapo, Ya tenemos al patrón, ya se acabó esto. Sí. Y todo indica que al percibir la fuerza que tenía todavía el cártel, mandaron un reporte a la Casa Blanca ¿Qué fue el resultado de esto? y de ahí vino una presión muy fuerte a que México extraditara
al hijo del Chapo. Pues ahí creo que es un error, porque digo, no, O sea, es un error que piensen están que, filtrando, ¿no? Que oye, por ahí. es un error que cualquiera piense, olvídate que la DEA o no la DEA, sino que piensen que si se llevan al jefe se va a acabar la distribución o la producción de eso que están produciendo. Bueno, es un negocio multimillonario. Seguramente, oye, habrá si no es el contador, es el abogado, o si no, pues el vocero, o alguno va a tomar el lugar del patrón y empezar a Los vender. dos del Chapo están viejitos, yo estoy joven. O sea, la cantidad de Oye, producción diaria creo que estaba como en 120 millones de dólares de ese. De nada ese- más. Imagínate. De ese pequeño, bueno, o gran, Sí. imagínate. No, Oye, y lo que se me hizo un desaseo por parte de la familia de los Guzmán es salir a dar una conferencia de prensa para agradecerle al presidente. Eso fue es parte de la Mira. narcocultura. Es que desde el parámetro del que ellos lo hacen, no está mal. Porque es lo que ellos hacen en base a sus fines. Como en su caso comentaba lo de las encuestas. Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú crees que estuvo bien salvar a las familias? Yo te pregunto, ¿quién te va a decir que no? claro. Pues es obvio que el ciudadano de a pie te va a decir, estuvo correcto. Pero si te das cuenta de los efectos colaterales que está produciendo, ya hubo ataques a las fuerzas militares en Quintana Roo, ya hay retenes en Michoacán. ¿Y cómo le no dices se a toman en los cuenta? papás de los muertos? ¿Qué les Exactamente. dices? ¿O cómo le dices a Por los doble- jóvenes del día de hoy que estuvo mal lo que hizo Ovidio Guzmán? Cuando ahorita hasta señor le dicen. Sí. De hecho, creo que esto es también inconcebible. Al día siguiente de lo sucedido, a 35 niños en Sinaloa, en Culiacán, que nacieron, le pusieron Ovidio. Retomando lo que comentabas. Eso no me pregunta mi Topsy. Sobre la rueda de prensa que dieron los abogados, Ok. ¿no? De la familia, que muchos catalogaron de impensable, cínica, incorrecta, vergonzosa. Yo me quedo pensando, no, porque hay que recordar que hubo una batalla campal en Culiacán. O sea, se enfrentaron dos bandos armados, ¿sí? Y ambos tenían armas de grueso calibre, ¿no? Lanzagranadas de estos para tirar helicópteros, Barret. bazookas. O sea, eran dos, ahora sí, mini ejércitos enfrentados en las calles de Culiacán. Yo no tengo ni idea de lo que sea estar viviendo una experiencia como ella. En el momento en que sale la familia, los abogados de la familia Guzmán, mandan un mensaje, al decir, Ya estamos agradecidos con el presidente, mandan un mensaje de hay paz. Sí, claro. O sea, esto ya terminó. ¿Sí? Creo que ese mensaje era importante para la los de gente Sinaloa. de Sinaloa, exactamente. Y para todos los mexicanos. O sea, Sí, lástima, Bernardo, que fíjate que el Estado tiene supuestamente la hegemonía de la fuerza. Claro. ese es el O sea, problema. las que armas las deben de tener nada más Nacional el de uso de la Nosotros fuerza traemos- que propuso justamente Morena y que Andrés Manuel promulgó. Eso yo creo que esas son las preguntas fuertes del programa de hoy. ¿Qué está pasando con el Estado mexicano? ¿Sí? ¿Tiene la capacidad o tiene el deseo de implementar un Estado de Derecho en la República Mexicana, sí o no? Pues en Culiacán los hechos demostraron que no. Y por lo que está viéndose en Baja California también Tampoco. parecería, o sea, no tiene ni la capacidad o la fuerza, ni tiene el deseo, parecería. Ahora, estoy seguro que si le haces estas preguntas al presidente, te va a decir, no, claro que sí tengo la capacidad, sí tengo el deseo. Ya, yo lo único que te puedo decir, porque soy, como diría aquel candidato, dijo, soy, ¿cómo se llama? Veo hacia adelante y soy Optimista. Soy optimista. Pues es algo que nunca se había hecho, es lo único que te puedo decir. Es algo que nunca se había hecho, algo así. Y yo creo que Nunca pues se vamos había a hecho ver, ¿qué? vamos a ver si le da resultado. Oye,
Pero a ver, esa parte encomendándote no la a la... entendí. No, nunca se había hecho. Nunca se había hecho nada de esto. Sí, no, porque igual podríamos decir que nunca en la historia de México como país independiente hemos logrado tener un Estado de Derecho confiable. Pero a lo que voy, nunca se había hecho lo que se está haciendo. No se habló bien o mal. Creo que hemos platicado y creo que ninguno aprueba varias cosas de las que se hicieron. Pero es la primera vez que lo hacen y pues lo único que puedo pedir es que ojalá y que nos salga bien y nos encomendemos al no sé, a cualquier santo. Te voy a decir cuál es el cualquier cosa que digas será usada Usado en tu contra. Te voy a decir cuál es el peligro que subyace. Mira, este es un mensaje para el crimen organizado en relación a que dicen, si este establishment nos conviene, No, eso, lo van a querer por eso está, mantener, y como bien tú dices, un negocio que te produce 120 millones de dólares en una sola entidad federativa, replícalo en toda la República. Oye, por eso está Mexicana. asustado y está acá con nosotros el abogado Gabriel Centeno, porque dice, oye, van a contratar sicarios en vez de abogados, son más efectivos. O yo quiero ver si el mismo ímpetu que la UIF a través de Santiago Nieto está manifestando hacia ciertos empresarios o gente productiva, lo va a observar contra miembros del crimen organizado en esa vertiente de los que van fiscalizando, ¿no? O financiando, perdón. Ese es otro tema, otra Es arista, exactamente. ¿no? O sea, justamente Por lo pronto, ahorita una queja que tienen varios empresarios es con la nueva ley fiscal, Claro. ¿sí? que los estén Aterrorizando. pues no, equiparando, ¿no? O metiendo dentro del rango del crimen organizado. Ah, claro, ok. te voy a decir una cosa, mira, y ya se nos está acabando casi el tiempo, pero allá sí tienen algo de razón, porque la verdad, Porque el abuso está... el abuso estaba del otro lado y estaba muy fuerte, entonces yo creo que el Estado dijo, oye, todo iba bien hasta que ya te metiste hasta la cocina, o sea, no, párale un poco. Y para que le dé un poco de miedo a los empresarios, pusieron esta ley que últimamente en Estados Unidos, esto está así desde que nació en Estados Unidos. Claro. Ah, sí. Sí. Oye, decía, hay 3 cosas seguras en Estados Unidos. Uno, que naces, uno, que pagas impuestos y uno, que te vas a morir. Entonces, yo creo que por pagas. acá yo creo que es un poco eso. También los empresarios se han pasado de... Y por eso la pregunta, ¿y esos 120 millones de dólares en anfetaminas pagan impuestos? Pues claro que no. Pues estoy seguro que no. Oye, pero también yo no voy a apoyar esto, evidentemente, ni mucho menos, pero es una derrama económica para el pueblo de donde está el lugar y... Bueno, pues sigamos los mecanismos constitucionales. Bueno, inclusive la cannabis ya... Bueno, ya que se apruebe la cannabis, y pero, etcétera. pero hagámoslo a través de los Oye, canales institucionales. Oye, abogado, No a ¿qué través de la pasa? fuerza. ¿Qué pasa si aprueban ya el uso y producción de la marihuana con los detenidos por tráfico de marihuana que están en los penales? Bueno, la actual reforma señala que puede haber una retroactividad en beneficio, por supuesto. Sí, ese es podría uno de ser, los ¿no? principios, sí. Sí, No, bueno, habría que analizar cada porque circunstancia imagínate, particular, pero sí hay una retroactividad en beneficio. O sea, una ley que te favorezca respecto al inculpado, por supuesto que puede pues ser sí, porque aplicada. imagínate que te metan a la cárcel por estar, no sé, fumando mota y realmente hoy ya cualquiera puede fumar mota en la calle y tú sigues en el bote, pues no lo veo muy Y sin fumar. y sin fumar además, ¿no? Oye, pues así de cosas, ya se nos acaba el tiempo. Sí, pero, a ver, hay una cuestión. ¿Cómo trabajar con ese optimismo que tú estabas compartiéndonos? ¿Cómo trabajar por construir un país de leyes, por seguir construyéndolo? No, tenemos que tocar los temas en distintos ámbitos públicos, en foros. O sea, se tienen que hacer manifestaciones y analizar esta circunstancia, tomando en cuenta elementos que no necesariamente son populares, porque ese es el tema con el gobernante, tiene que tomar decisiones. Nosotros pagamos impuestos y votamos por ellos justamente para que ellos sean los que tomen las decisiones, y los temas de seguridad pública y seguridad nacional es la última frontera entre la razón y la fuerza.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Gabriel que nos haya acompañado el día de hoy. Oye, como abogado, y ya está a punto de volverse ya sicario en cualquier momento. Sicario intelectual. No, le agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Gabriel. ¿Algo quieras comentar antes de irnos? No, pues agradecerles como siempre la tan grata presencia e invitación para compartir estos temas tan importantes para la sociedad. Nos dejas mucha tarea para reflexionar. Bueno, Sí. espero que así sea. Bueno, pues se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris. Muy buenos días. Hasta luego.